¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana y 1 minuto, 11 de la mañana y 1 minuto. Vamos a estar hablando en un ratito nomás de lo que va a pasar mañana en torno a la investigación de la cripto Libra acá en Diputados, pero esencialmente el dato periodístico en el mundo es el que se registró esta madrugada en Roma, mañana en la Argentina, comunicándose el fallecimiento del Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, el único hasta acá Papa argentino, tenía 88 años y estuvo participando incluso hasta la jornada de ayer, se indicaba que se lo veía más abatido, de la celebración de la Pascua de Resurrección. Y en lo que creo que fue una de las características centrales, es muy complejo abordar desde lugares distintos lo que fue la historia del papado de Francisco, pero creo que la empatía, la cercanía permanente con los más postergados, con los más pobres, con los marginados, se dio con un ejemplo de esta semana, jueves o viernes, visitando a los presos de una cárcel romana cuando le quedaban 48, 72 horas de vida. Así que bueno, falleció el Papa, ya hay expectativas en torno a la lista de sucesores, tenemos algo acá, pero comienzo trabajando con mis compañeras y compañeros. Primero María Caferata, que nos encontramos hoy y me dijo, estoy como muchos, como casi todos, particularmente afectada. Hola María. Hola Pato, sí, es un día raro, me parece, no solamente para la feligresía y para todas las personas que no abrevan la fe católica, sino argentinos en particular, mucho impacto, por el rol político también que tuvo, ¿no? El Papa Francisco en los últimos 12 años, con una mirada profundamente reformista de una institución como lo fue siempre el Vaticano, con posturas muy controversiales en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, controversiales para lo que era hasta entonces la postura más conservadora de la Iglesia y con posturas políticas muy claras. Vos te referías, Pato, a lo que había sido toda la postura siempre de vamos a decirlo, la actividad social que ha tenido el Papa Francisco, también recordemos origen jesuita, con todo lo que eso conlleva, sino, a ver, pensemos que una de las últimas apariciones, una de las últimas entrevistas que dio el Papa Francisco, que era como un lugar obligado para gran parte de la política argentina e internacional, ir a sacarse la foto con el Papa Francisco en algún momento. Una de las últimas fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y en el marco de una serie de políticas migratorias muy duras, con el Papa Francisco después dando a conocer una carta en la cual llamaba a los obispos de Estados Unidos a denunciar públicamente las deportaciones masivas que se estaban dando en los Estados Unidos, ¿no? En las últimas 48 horas previas a su muerte por una bronquitis que venía sosteniendo ya hace muchas semanas. Nada, la influencia política sistemática que tuvo María, un dato que me estaba olvidando, pero había una colega que decía en las redes hace un rato que se dio todos los gustos en el mejor sentido, y efectivamente otra de las cosas que hizo hace 72 horas, 96 horas, fue designar por primera vez a una mujer en la historia, primera vez en la historia como gobernadora del Vaticano, en otro gesto que, bueno, es absolutamente modificatorio de lo que era la historia, ¿no? Así que, bueno, esa aversión que tenía él por el lujo y por el boato. Estoy leyendo un gran libro que les recomiendo de Javier Cercas, que es que El loco de Dios, que cuenta, lo llaman a él a escribir el libro porque él es ateo. Y en el Vaticano dicen, a ver, ¿cómo abordás vos la mirada? Y él dice, yo lo que le quiero preguntar, no sé el final y no lo estoy spoileando, lo que le quiero preguntar al Papa es qué entiende él por la resurrección de la carne, justamente en la fiesta de Pascuas. Así que es un temazo, y cuenta que por esa ligazón con los pobres y por esa militancia en la humildad, él elige el nombre de Francisco, que no había ningún hasta acá, ningún otro papa que hubiese utilizado el nombre de Francisco de Asís, así que bueno, en el medio de esto es un libro para recomendar. Señor Gonzalo, diga. ¿Cómo andas, Pato? Bueno, hiciste una pregunta muy complicada, Gonzalo. Sí, al principio, ¿no? Bueno, claro, preguntarse en qué top entra, ¿no? En qué número del top entra a nivel, bueno, personajes históricos argentinos en el mundo, porque acá no hablamos solamente de un argentino que marcó para nosotros un emblema, un ícono, para propios y extraños, dentro de la religión, sino también un embajador.
Pero aquí ya tenemos que hablar de la imagen de un argentino que nosotros solemos familiarizar más con el fútbol, que decimos, bueno, Maradona, Pelé, hablamos claro. René Favaloro en cuanto a la salud, bueno. Este es un personaje universal. El Papa Francisco, estamos hablando que no solamente para la fe católica, sino para el mundo, envió un mensaje de apertura, sobre todo en un lugar bastante cerrado en cuanto al pensamiento histórico, y que deja abierta la puerta. Veremos si se vuelve a cerrar o si se continúa abriendo o si se deja como está en cuanto a la amplitud de la mentalidad que hoy tiene la Iglesia, con mensajes, como decía Mary, sobre todo vinculado a la homosexualidad. Un dato, pero me parece de los más importantes, involucrando también a las mujeres y también dejando justamente para lo que es la elección post-mortem del Papa Francisco, la elección del próximo Papa, que no la van a delinear esos más de 130 obispos de más de 80 años, sino que también lo harán los más jóvenes. Algo donde que hay mucha selección del propio Francisco. Exactamente. Y mucha selección de representantes de la Iglesia de países subdesarrollados. Sí, que justo uno, viste, cuando suceden estas cosas empieza a leer, y una de las apariciones más importantes que tuvo el Papa Francisco, un poco para dando a entender qué rol iba a ocupar pocos años después de que asume como padre de la Iglesia Católica, esa visita que hacen, recuerdan, poder un encuentro de jóvenes en Brasil, y tiene ese famoso discurso de hagan lío, y la presencia fundamental que tuvo con muchos sectores jóvenes en un contexto de caída del número de fieles en la Iglesia Católica versus la enorme presencia en muchos de los países que hasta ese momento eran considerados de la periferia, los viajes que él hizo muy identificados, que nunca fueron la Argentina, ¿no? Totalmente. Desde que termina el Papa Francisco nunca volvió a la Argentina. Bueno, esas pequeñas postales que fue dejando en los últimos 12 años, con la presencia y ese recambio que le hizo en muchas de las diócesis a lo largo del mundo. Y prestar atención, lo que dice Gonza, ¿no? ¿Quién va a asumir luego de que él haya muerto frente a... hay fuerzas que vuelven a sostener más conservadoras, más de reestructuración de cómo se venía hasta ahora, o si son las mismas más... si se quiere, más de reforma que sostenía el propio Papa Francisco. A ver, vamos a empezar con los tweets, con las participaciones en las redes sociales de los dignatarios del mundo en torno a la sucesión. Yo tengo una lista de 8, pero los primeros 3 son un cardenal de Filipinas de apellido Luis Antonio Tagle, hay un arzobispo de Hungría, Peter Erdo, y hay un arzobispo negro. Ya tuvimos un papa de la cortina comunista, tuvimos un de la ex cortina comunista, tuvimos un latinoamericano. Bueno, ahora se imaginaban algunos a los posibles. Están mencionando al representante de Ghana, que se llama Raymond Tarkson. Lista de 3, repito, se irá viendo. 11 de la mañana con 10 minutos, a ver qué decía en las redes el presidente argentino, Javier Milei, recordamos, dice: adiós. Con profundo dolor me entero esta triste mañana de que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que en paz descanse, y firma el presidente Javier Milei. Un presidente que tuvo un cambio de postura, ¿no?, respecto a su relación con el Papa Francisco, de pasar a llamarlo el representante del maligno en la tierra, a esa visita que hace en su momento a Roma con la secretaria de la presidencia, Karina Milei, para reencontrarse y con una foto de un abrazo, restableciendo un diferente tipo de vínculo que venía hasta ese momento. Exactamente. Y también tenemos el documento, el comunicado oficial. La oficina del presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias
a la familia Bergoglio. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice un líder espiritual. El presidente Milei destaca la incansable lucha del papado de Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, pone en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales. Una semana de duelo, María, ¿no? Están comunicando. 7 días de duelo que anunció el presidente Javier Milei. 2 comunicados muy distintos, ¿no? Lo que fue el comunicado de la presidencia, mucho más ideológico, tal vez más en sintonía de lo que sostiene la postura política del gobierno de Javier Milei, en parte por este comentario sobre la política de austeridad del Vaticano y la primera referencia que hace a la defensa del niño por nacer, y versus me pareció el comentario que hace el propio Javier Milei desde su cuenta personal de Twitter, mucho más cercana, más cálida, más en primera persona, que es distinta al que sacó la presidencia. Sí, recordemos, Pato, que el 12 de febrero del 2024, que fue cuando Javier Milei tuvo su encuentro oficial justamente con el Papa Francisco, ese encuentro que duró aproximadamente 40 minutos, fue el encuentro número 12 que había tenido con un presidente de la Nación, el Papa Francisco, y Javier Milei fue el 4º presidente al que recibió, recordemos, Francisco, en este sentido, siendo el máximo pontífice. Me quedo con esto de líder espiritual, ¿no? Un término bastante interesante pensando en esto de la interreligión, ¿no? Pensándolo ya más, no solamente por la fe católica, sino en general siendo un líder por los mensajes que solía bajar. Bueno, ahí estamos. Todo esto, digo, lo que estoy contando es parte de lo que he leído del libro de Javier Cercas, que cuenta además, lo compara Francisco con lo que era, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, que era realmente un ideólogo, un tipo muy formado, y él lo ubica a Francisco a mitad de camino. No era un hombre, un ideólogo como Benedicto, pero era un tipo con muchísima formación, un tipo que como jesuita se había formado en Alemania, se había formado en la Argentina, en Italia, y que no solo tenía una mirada social, sino que tenía también una mirada teológica y filosófica como muy profunda, ¿no? Y que en su momento surge también como antítesis de lo que fue el Benedicto, caso Benedicto XVI. Benedicto XVI, uno de los pocos casos que se conocen en la historia de la Iglesia Católica de abdicación antes de haber muerto. Recordemos que acá hay una votación y se extiende durante un mes conversaciones para ver quién lo va a reemplazar, con una renuncia motivada, bueno, por un contexto muy complicado que en ese momento estaba viendo la Iglesia Católica, y aparece la posibilidad de Bergoglio, y como él dice, lo fueron a buscar al fin del mundo, un poco para tratar de resolver la situación que había dejado el Papa anterior. Porque la característica de Bergoglio, que estaba a cargo de un arzobispado enorme como el de Buenos Aires, había sido el superior mayor de los jesuitas en la Argentina siendo muy joven, es que era un tipo que estaba cómodo administrando. Y vos a la iglesia la tenías que volver a tomar las riendas y administrarla, porque no había sido el rol de Benedicto. Benedicto había delegado todo en un cardenal auxiliar, un italiano, que es el que confronta con, básicamente con Bergoglio, porque Bergoglio lo primero que hace es separarlo y retomar el control de la iglesia, ordenando finanzas, ordenando un montón de cuestiones. Y sí, me quedé con lo que decía María de que es un papa que introduce un montón de elementos desde la modernidad, ¿no? Entre otras cosas, está contado el diálogo que tiene con 12 jóvenes absolutamente disímiles y todos con diferencias históricas con la Iglesia Católica, y cómo dialogan con él sin ningún tipo de inconveniente y con una amplitud impensada en la Iglesia, ¿no? Recibiendo a chicos que habían sido abusados por sacerdotes en las iglesias. Eso te iba a decir, respuestas muy difíciles. Ex monjas que habían roto con el catolicismo,
una apertura absolutamente inusual. El sí. documental de un periodista español, Jordi Évole, que hizo hace unos años, que se entrevista con, que son jóvenes fundamentalmente. Hay solo una argentina que en ese momento Santiago lo que hace, le entrega un pañuelo verde, porque este era el contexto del pleno debate por la legalización del aborto, con una presencia muy importante de la Iglesia. Muy interesante porque las católicas por el derecho a abortar, que tuvieron un rol muy importante en el debate por la legalización del aborto acá en la Argentina, hoy salieron a reivindicar al Papa Francisco, y en ese intercambio que hay en el documental, él lo recibe, le dice, mira, no estamos de acuerdo, pero hubo un avance en materia del perdón a las mujeres que abortan, un diálogo muy interesante. También hay con otro chico que es vinculado a la discriminación que hay en la comunidad LGBT. Él le cuenta su experiencia y le dice, mira, la Iglesia no puede cerrar las puertas a nadie. Fue un documental que salió hace unos pocos años, me parece. Sí, inclusive uno escucha hoy, en este día que es un poco especial y en donde empiezan a aparecer entrevistas que tal vez uno tiene o que volver a ver en el tiempo, en videos o en notas escritas, donde aparecen inclusive testimonios de curas que han decidido alejarse o retirarse o lo han retirado por ejemplo, enamorarse. Y que pensaban, fíjense lo que hubiese sido la historia de esos curas si hubiesen estado en la época en la que Francisco era papa. Totalmente. ¿No? Además, obviamente como cualquier personaje histórico que atraviesa distintos momentos en su vida, no hay un solo Bergoglio. Uno es el Bergoglio papa, ¿no? Que es más magnánimo, más cómodo en su rol. Otra cosa es el arzobispo de Buenos Aires, que da grandes batallas de otro tipo y con otro perfil, por ejemplo, ¿no? Se opone en su momento al aborto en Capital Federal, se opone cuando esto crece. Al matrimonio igualitario, que fue la batalla. Pero si hay una figura que pueda atestiguar de ese cambio, es Cristina Fernández de Kirchner. Claro, totalmente. El matrimonio Kirchner viene a mantener cuando era obispo, una relación muy conflictiva con Bergoglio, y cuando termina siendo electo como papa, Cristina es una de las primeras en tomarse un avión y sentarse, y recordemos que se ha reunido varias veces con el Papa Francisco. Muchas. Siete veces. En esta dinámica y esta cadera política que tenía el propio Papa Francisco, de que iba decidiendo cuánto tiempo se juntaba con cada dirigente político, ¿no es cierto? Había un juego ahí de hay foto, no hay foto, sonríe, no sonríe. Se juntó 20 minutos, se juntó 40. Totalmente. Tengo el recuerdo la que fue el caso de Mauricio Macri, no sé si se acuerdan, que se reúne 22 minutos, se saca una foto en la cual está mirando muy serio, y bueno, y la contrasta con lo que había tenido en cuenta con otras personas. Pasó lo mismo con Milei, se reúne con Milei y después se reúne con la CGT. Totalmente. Mira, yo me acuerdo, pero Patente estaba trabajando acá no hace tanto, no es prehistoria. Yo estaba trabajando acá hace 12 años cuando lo eligieron papa. Sí, claro. Te iba a preguntar qué estabas haciendo. Estaba trabajando acá y estaba tomando un café en un bar que está sobre Callao el 70, 80, por ahí, que estaba muy de moda en ese momento. Estábamos trabajando, intercambiando información con algunos amigos, y dicen el papa argentino. Bueno, y yo con el primero que hablé, que estaba en ese bar, es con Mario Gurioli, un diputado del peronismo que era un hombre de guardia de hierro, una línea peronista a la cual había estado cercano Francisco, y Gurioli me acuerdo que celebraba y festejaba. Y vengo acá, cruzo a ver qué pasaba, creo que estaban sesionando y había gran conmoción por el dato, y le pregunto a un diputado de la Cámpora, que todavía está dando vueltas, importante, le digo, che, ¿qué dicen? Y para ellos no era un buen dato en su primer momento, porque habían tenido confrontaciones por varios temas, y me dice, espera un minuto que veo qué decimos. Y bueno, nada, después vino el acercamiento que estás contando vos, pero hay un Francisco que es un Francisco Papa y otro que era Bergoglio Cardenal, por ejemplo. Pero bueno, algunos datos de esto que decías vos, Mary, el dato con Mauricio Macri, primer encuentro, 22 minutos. Después en octubre, esto fue más cercano a el comienzo del año 2016, en febrero, si mal no recuerdo, o en enero. En octubre se reúne y ya ahí tiene un encuentro de casi una hora con Mauricio Macri, que fue el segundo. Después recordemos lo que decíamos al principio con Javier Milei, en donde tuvo un encuentro de más de una hora. Recordemos, esto fue el 12 de febrero del 2024. Con Cristina, obviamente, tenemos que tomar el dato de la más larga, que fue en el 2014, si mal no recuerdo, que fueron 2 horas, 2 horas y media, en realidad el 17 de marzo del 2014. Bueno, después tuvo 6 encuentros más. La particularidad es que con Cristina no solamente se encontró en el Vaticano, sino que fue una vez en Paraguay, una vez en Río de Janeiro, otra vez en Cuba.
El que era más escéptico y más distanciado con todo lo que es la cuestión clerical era Néstor. La verdad que no tenía madre muy católica, hermana muy católica, pero él no tenía nunca mucha vinculación. Pero Cristina es una mujer practicante y más de fe. Le resultó mucho más sencillo. Terminó el secundario en la Iglesia de la Misericordia, en La Plata, así que es una mujer más de fe. Bueno, Cristina era más sencillo el tema con Bergoglio. Pero también hay otra cuestión, que Cristina inclusive hasta se reúne con Bergoglio antes de la asunción oficial como papa. Claro. Recordemos, y fue justamente en la presidencia de Cristina. Después Alberto tuvo dos encuentros, uno de 25 minutos y otro de 44. Era una Cristina muy de luto en aquellos tiempos. Claro, era muy de luto. Es la vestimenta del Vaticano, pero además es en muy ese poco momento... bueno, fue después de la muerte de Néstor Kirchner. Que, Néstor se muere antes de que asuma, sea designado Bergoglio como Papa Francisco, y que tengo el recuerdo de que en ese periodo, como iba escalando un poco la confrontación con los Kirchner, hay una decisión de dejar de ir a los Tedeum en su momento. Si lo trasladan a Santiago del Estero. Y es por precisamente no tener que enfrentarse a Bergoglio de ese momento, obispo que daba discursos muy duros. Muy duros, muy duros. Bueno, a ver, tengo acá manifestaciones en las redes de mandatarios internacionales. Tengo el de Giorgia Meloni, está en italiano, El Papa Francisco, dice la primera ministra italiana, ha regresado a la casa del Padre, una noticia que nos duele profundamente porque se ha ido un grande hombre y un gran pastor. He tenido el privilegio de su amistad y de sus consejos. En la meditación del Vía Crucis ha recordado los momentos más importantes que hemos atravesado como creyentes y como italianos. Así que bueno, ahí está, ha regresado a la casa del Padre, una noticia que nos duele profundamente, acaba de escribir Giorgia Meloni. La hora 11 de la mañana con 25 minutos, lo dijo ya María, tenemos una semana de duelo. No sabemos, le pregunto a los dos acá, si esto significa que haya algún cambio o modificación en la actividad parlamentaria. Hasta acá, como estamos, mañana empieza el tema de la criptolibra, ¿o puede haber alguna modificación? Después, si te parece, lo desarrollamos un poco, pero estamos un poco está protagonizando lo que pasó con Papa Francisco, pero es una semana muy movida por el caso Libra. Mañana tenemos sesión por la interpelación de los 4 funcionarios nacionales, con la expectativa de todos los diputados para hacerle todas las preguntas que vienen tenidas guardadas a raíz de lo que pasó con el derrumbe de la criptomoneda. Y después el miércoles tenemos la primera reunión de la comisión investigadora. Una comisión investigadora que tiene un poco a la Cámara de Diputados en plan de guerra porque ha logrado reestructurar absolutamente todos los partidos políticos que la integran, con un Martín Menem que ya formalizó la composición de esa comisión y que hoy la tenemos en un empate. Así que hay que ver qué es lo que va a suceder. A vos, que siempre te cuentan esas cosas, Gonzalo, no te han comunicado nada, la actividad permanece normal. No, entiendo, no, se van a respetar algunas cuestiones, Pato, más protocolares, pero entiendo que no se va a frenar la actividad por esta cuestión. Al contrario, de hecho en el Senado inclusive hasta tenemos la posibilidad de ver la promulgación o la aprobación completa ya de la ley de ficha limpia, que veremos si tiene o no modificaciones. En el caso de tenerlas tendrá que volver a la Cámara de Diputados, pero por lo menos hasta el momento no, Pato. Bueno, recuerdo en la lista, dicen que además va a trabajar mucho quien era el arzobispo de La Plata, Tucho Fernández, un hombre muy cercano a Francisco. Es más, cuando ya era Papa Benedicto y había muchos problemas en el Vaticano, ahí el Papa Francisco, en ese momento Bergoglio, el resto de la iglesia lo consideró como un gran candidato papable a partir de un encuentro de la iglesia que se hizo en Santa Teresa, que fue allá por el año 2010-2011, de un documento donde lo que planteaba Francisco era hacia dónde tenía que ir la iglesia, una iglesia que estaba convulsionada en el mundo, y trazó 2 o 3 ejes que fueron muy bien recibidos por una iglesia que en el Vaticano en ese momento había perdido la brújula. Bueno, quien redactó ese documento es Tucho Fernández, un hombre que fue rector de la UCA, que después fue a La Plata y que ahora es un colaborador directísimo, es como el ministro del Interior del Vaticano.
Claro, viste que buena relación. Sí. Lo he traducido. Para entender, para bajarlo a tierra. O jefe de gabinete. Claro. Y Guillermo Franco se fue muy cálido y muy elogioso con Francisco. Lo acabo de leer, diciendo que fue un hombre fundamental en su vida, dice Guillermo Franco. Bueno, nada, y Tucho Fernández va a ser un hombre ahora muy importante cuando se discuta, va a haber roscas como corresponde, cuando se discuta quién es el sucesor de Pedro, de Pedro, sí. Originario, exactamente, el sucesor de Francisco. Hasta acá yo decía que había 3 candidatos o 3 nombres: Peter Erdo, que es húngaro; Luis Antonio Tagle, que es filipino, dicen muchos que es el gran candidato por la cantidad de fieles que hay en Filipinas, y el otro es un papa negro, un arzobispo negro, es Peter Turkson, que es el arzobispo de Ghana. Así que por ahí está la cuestión. La hora 11 de la mañana con 26 minutos. Estamos con Gonzalo Solabarrieta, estamos con María Caferata, estamos en las primeras horas post fallecimiento del Papa Francisco. Tenemos, ya lo hemos visto, imágenes del Vaticano, así que con esas imágenes nos vamos al corte y venimos en un ratito, por favor. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 35 minutos cuando haya cualquier novedad en torno a lo que tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco, digo, algún pronunciamiento de algún dirigente local, lo que tiene que ver con lo que significa el duelo anunciado por el gobierno de una semana. Cuando estemos con alguna novedad, nosotros la comunicamos. Mientras tanto, volvemos a la actividad de esta semana aquí en el Congreso. Primero, María, algo dijiste, pero las diferencias entre interpelación por un lado y comisión investigadora. Así es. Esta es la semana Libra, vamos a resumirlo en esos términos. Sí. Después el jueves la posibilidad, como decía Gonza recién en el bloque anterior, de una sesión por la sanción de ficha limpia, que eso si quieren después lo repasamos porque puede cambiar todo el escenario electoral. Por la manifestación de los senadores de Santa Cruz, ¿no? Exactamente, abriendo la posibilidad con el acompañamiento de 2 senadores de que esté el número para la sanción efectiva de una ley que no en está pedida generales, todavía, ¿no? Perdóname. No está pedida, claro. Hasta ahora son especulaciones. Recordemos que hubo un pedido de una sesión hace un par de semanas y que se termina cayendo porque no estaban los votos, había muchas
muchas ausencias, había una discusión en torno a si el Ejecutivo quería o no quería avanzar, bueno, esa situación. Pero fundamentalmente esta es la semana que vamos a ver el resultado de la sesión de principios de abril en la Cámara de Diputados, en la cual se avanzó con muchos proyectos vinculados al caso del escándalo de la criptomoneda Libra. Y el día de mañana es un poco el objetivo principal que tiene la oposición, que es la interpelación a los funcionarios nacionales. A ver, hubo acá un cambio de posturas, porque se acuerdan un poco, el gran protagonista, el que se llevaba todas las luces, era la comisión investigadora, sí, claro. Pero en una situación de virtual empate de la formación de la comisión, con 28 integrantes y 14 de la oposición y 14 oficialistas y alineados con el oficialismo, hay una incógnita muy fuerte que se va a terminar de resolver hoy en varias reuniones sobre, bueno, qué se hace si no se puede ni siquiera designar las autoridades. Y si vos tenés un empate al punto tal que no puedes ni designar a un presidente de la comisión, muchísimo menos vas a tener una mayoría para designar a pedir pruebas, citar testigos. Todas las facultades que tiene la comisión necesitan una mayoría para poder avanzar. Entonces, hasta que no se destrabe un poco esa situación, hay que ver cuánto puede investigar la comisión. Perdóname, una pregunta, Caferata. Como dígame. Uno podría decir que la verdad, el oficialismo se durmió a la hora de avanzar con la Comisión Libra, porque bueno, la apuesta del gobierno era que no iba a haber quórum, entonces no va a haber Comisión Libra y el tema queda sepultado. Pasó al revés, hubo quórum y se conformó la comisión. Uno puede decir que ahí hubo un gran logro del gobierno. Ahora, ¿no hubo mucho problema en la oposición para que después terminara esto en una comisión de 28 miembros y atascada? ¿No hubo mala praxis por parte de la oposición? Bueno, es una autocrítica que está apareciendo en las últimas semanas. En la oposición te dicen, no podíamos esperar nosotros que Martín Menem se iba a echar el hombro a tarea de reformar todos los bloques, los interbloques, para empantanar una comisión investigadora. Hay como una excusa desde el punto de vista de no nos esperamos que iba a suceder esto, pero sí, hay una disputa respecto a... Siempre pensá mal del que tenés enfrente, porque si no vas a perder seguido. Sí, y también hay una sospecha de algunos sectores si alguien lo supo y no hizo, y se tuvo en cuenta a la hora de... ¿Cuál es el problema? En resumen, la integración de la comisión investigadora es una integración más o menos extraña en comparación a otras comisiones, porque no es que tiene un número finito de integrantes, sino que es que cada 5 miembros de un interbloque te dan un lugar, te dan los lugares en la comisión. Y cada vez que tenés 20 integrantes más de esa comisión, te dan una silla más. Entonces, si vos estás... Ahí estuvo el problema, me parece. Si vos incluís en una creatividad numérica de ir rearmando los bloques, los interbloques, podés ir consiguiendo cada vez más sillas y por lo tanto la comisión va ampliándose, que fue lo que sucedió en las últimas semanas con la creación de un interbloque con el PRO y el MID, la ampliación y la creación de un interbloque oficialista con Paula Modeo. Lo tuviste también con la ruptura del bloque radical. Acá tenés también, que fue un poco direccionada por el propio oficialismo. Cuando los radicales con peluca, los llamamos, Mariano Campero, Pablo Servi, rompen con el bloque que preside Rodrigo Loredo, también es para conseguir los lugares pero más ahí en la comisión. Lograste conformar la comisión, tenías mayoría, me parece que se durmió la oposición toda, podría haber votado una cuestión más simple, decir, che, conformación de la comisión investigadora, ¿cuántos miembros? 15, tanto. 17, 21. Sí. Pero no esto, pero bueno. Pato, hice una parte de los deberes. Vos preguntabas si esta semana sigue todo igual, si va a cambiar algo. La consulta no directamente al riñón de diputados y demás, sino del otro sector, digamos, de quienes tienen que venir aquí a la Cámara de Diputados, aún no saben. La oposición, decís, y están básicamente en eso. En referencia a si va a cambiar algo o no. Con el tema del duelo. En referencia a las interpelaciones. No creo que cambie, pero bueno. Digo, no, es un dato. Ya, el hecho de que no haya una afirmación o no haya algo contundente y que se esté analizando, por lo menos es una novedad. Y podría ser un espacio que encuentre el gobierno. No quiere hablar ni de la comisión investigadora ni de la interpelación. A lo mejor el duelo sirve, pero no sé. Hay que, bueno, a ver, si quieren vamos un poquito a cuál es el escenario que tenemos el día de mañana. La sesión está convocada. Está convocada. La semana pasada la Cámara de Diputados convocó la sesión a partir de las 2 de la tarde mañana para la interpelación de 4 funcionarios nacionales. Porque lo tenemos a Guillermo Francos, lo tenemos a Luis Caputo, lo tenemos a Mariano Cunio Libarona y lo tenemos a Roberto Silva. Roberto Silva es el titular de la Comisión Nacional de Valores.
De estos 4, Pato, ¿vos cuánto decís que van a venir mañana? Y mira, yo creo que si el gobierno logra 3, creo que si la oposición logra 3 está bien, pero me parece pésimo, te digo la verdad. No es un detalle que se siga negando sistemáticamente Caputo a pasar por el Congreso, me parece un muy mal dato, la verdad. No es una cuestión menor, ¿viste? Digo, lo citan para el presupuesto, lo citan para el DNU, no viene, para el presupuesto tampoco, y ahora tampoco. No es un hecho menor, pero no creo que venga. No, eso fue siempre casi algo que te lo garantizaban de parte del gobierno muy poco después de que se aprobaran las interpelaciones. También con una aclaración, ¿no? En este contexto nadie entiende un poco por qué se lo está convocando a Luis Caputo, porque su vínculo con el caso Libra es casi inexistente. Totalmente. Lo que sí se buscó hacer es, ya que no pudimos, se intentó interpelar a Caputo en el contexto del debate del presupuesto el año pasado, no se consiguió el número, pero como una idea de decir, no puede ser que sistemáticamente el ministro de Economía se rehúse a dar explicaciones al Congreso. Y además lo más raro, María, vos me decís, Gonzalo, che, ¿qué pasa ahí? Bueno, tiene un 7% de inflación y tiene el dólar a 1.500 y no va a querer venir, se entiende. Pero que no venga en este momento, Caputo. Tiene el dólar a 1.100, digo, estuvieron celebrando, digo, tenés momentos en los cuales a vos te puede ir globalmente bien, me parece que es una muy buena oportunidad, como en otro momento, hace un año y pico que él logró lo que pretendía, que la inflación bajara, que bajara el riesgo país, bueno, me parece que eran momentos para que los aprovechara, no para que no viniera, pero bueno, no opinión personal. Caputo no va a venir mañana. ¿Y los otros 3? Silva, a mí de ese momento no es una posibilidad. Los que desde Casa Rosada sostenían que iban a ir, que son los que tienen un poco más de cadera política, son Cunio Libarona y Francos, que son los dos perfiles más políticos, de mayor peso adentro del gobierno, y es lo que se sostiene que van a estar el día de mañana en la sesión. Un Guillermo Francos que venimos la semana pasada recién de que asista a la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, recordemos. Es un Francos que viene bastante asiduo en los últimos días en la Cámara de Diputados, pero que al momento de hacerse las preguntas vinculadas al caso Libra, el jefe de gabinete se rehusó a responder las preguntas bajo el argumento de que las iba a responder todas el martes. ¿No es cierto? Sí, te digo, no es una Semana Santa, un fin de semana cómodo para Franco, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Muy sensible el tema de responder sobre el tema Libra. Pero bueno, y es el depositario de todas las miradas, porque efectivamente si Caputo no viene el titular de la CNB y el otro se va a limitar, me parece, a cuestiones más legales. Cunio Libarona, ¿no? Mariano Pero Cunio las explicaciones políticas son de Francos, es complicado. Sí, Cunio Libarona también tiene, y uno de los motivos por los cuales se convocaron fue esa entrevista que se hace muy poco después con Jonathan Viale, en la cual el presidente desliza la posibilidad de que él participe de su defensa, ¿no? Es la causa esa pregunta de la interrupción por parte de Caputo, porque le dice no mezclemos lo que es una decisión individual con una cuestión de Estado y lo estamos mezclando porque Cunio Libarona es ministro de Justicia de la Nación, no tiene por qué participar de esta cuestión. Sí, no, y un ministro no puede hacerse cargo legal, es absolutamente. Pero bueno, estas son las figuras. Es muy probable que Guillermo Francos y Mariano Cunio Libarona estén el día de mañana. Fue un fin de semana en los cuales, y yo traje algunas de las preguntas del informe, porque las preguntas que van a hacer los diputados van a girar en torno a las que ya vimos en el informe de gestión. Pero un dato curioso, ¿no? A ver, de por qué vienen mañana, ¿no es cierto? Esto es el resultado de una votación a principios de abril, en la cual la oposición logra conseguir el quórum, ese quórum tan difícil. Estamos hablando de la oposición que es el pichetismo de Encuentro Federal. Claro. El peronismo de Unión por la Patria, la izquierda, la coalición cívica y el radicalismo Democracia para Siempre. Perdóname, Democracia para Siempre, coalición cívica y el pichetismo son la novedad, porque lo otro que estuviera militando Unión por la Patria y la izquierda era como más previsible, ¿no? Era más previsible, pero habla de una dinámica que se está generando al interior de la oposición mucho más aceitada que antes no estaba. Los que antes nunca acompañaban a Unión por la Patria, ese bloque duro de 100 y pico con la izquierda, ahora se suman. Y terminamos con un resultado de 131 votos a favor, que no es un número menor, con 96 votos en contra, que ahí vos tenés el grueso PRO y La Libertad Avanza y algunos aliados. Ahora, vamos a las preguntas del informe de gestión, si quieren, porque como les mencionaba, Guillermo Francos estuvo estudiando durante el fin de semana. Para los que leímos el informe de gestión la semana pasada, no sé si vieron que había una respuesta automática
a las preguntas que hacían los diputados vinculados al caso Libra, que en todas las preguntas fueron más de 70 las preguntas que enviaron los diputados y diputadas a Francos vinculadas al caso Libra. En todos, la respuesta era la misma. Todo lo vinculado al caso Libra se había respondido en la sesión convocada para el 22 de abril. Hubo una negativa, no solamente en el informe oral que da el jefe de gabinete, sino también por escrito. Recordemos que fue un informe de gestión que tuvo más de 4.000 preguntas, que termina llegando un poco sobre la hora, la presencia de Guillermo Francos, precisamente debido a la enorme cantidad de preguntas que hubo, con una especulación muy fuerte en la previa de si iba a haber o no quórum, porque acá se está pavimentando un poco el terreno la posibilidad de que estas sesiones, que son más bien informativas y que nunca se las lidió como una sesión común, puedan caerse si no hay quórum. Entonces estamos presenciando eso y hay que ver qué pasa el día de mañana. Si, por ejemplo, no se termina habiendo quórum, si hay una decisión del oficialismo de no participar, hay que ver cómo se resuelve con un Francos que estaba dispuesto a no participar si no había quórum. Es que te digo una cosa, en términos políticos, María, es una cuestión de mucho peso y muy delicada. Digo, es el principal problema que ha tenido el gobierno hasta acá, y le tiran todo el paquete a Guillermo Francos, donde además no es que se está mirando a un ministro de Economía o se está mirando a un ministro de Justicia, se está mirando al presidente y a la secretaria general de la presidencia. Es un tema muy, muy complejo. Vos planteás un tema que yo no lo tenía previsto. Vos decís que si no hay quórum mañana, Francos decidiría no presentarse. Bueno, había un temor la semana pasada porque, a ver, el interés de la oposición está en lo que va a pasar el día de mañana. Claro. El informe de gestión querían participar, pero como sabían que el corazón de lo más polémico y difícil para el gobierno era el caso Libra, iba a ser para el martes siguiente, la preocupación de la semana pasada giraba en torno a el antecedente que podía dar si no había quórum y que la sesión se cayera. Entonces, ahora, si hubo quórum, puede pasar María, lo mismo perdóname. la semana siguiente. Sí, pero si hubo quórum, María, para conformar la comisión, no es tan complejo deducir que va a haber quórum para esta sesión, o no tanto. Lo razonable sería pensar eso, pero viste cómo... A ver, vos decís que siempre aparecen imprevistos. Pero el quórum de la sesión por caso Libra fue casi un milagro que consiguió la oposición, protagonizada principalmente por los diputados que responden a Martín Yarlora y Muere otras el Papa presencias. Y vos hablas de milagros, María. ¿Te das cuenta? Sí, entonces hay ahí una relación de no es siempre tan fácil y tan asegurado para... Además hay operaciones del gobierno, a lo mejor, claro. Absolutamente. Mira lo que pasa con la designación de los dos últimos integrantes de la comisión investigadora, ¿no? Exactamente. Que Yolanda Vega, el oficialismo te diría las negras juegan Uno también. Es de Río Negro y Yolanda Vega, ¿de qué provincia es Yolanda Vega? De Salta. Salta, ahí está. Bueno. Esa conformación. Pero bueno, Dale. te traje algunas de las preguntas para entender por qué el gobierno también está tan preocupado en lo que va a pasar el día de mañana. Estas son todas preguntas que presentaron los diputados a Guillermo Francos en las últimas semanas en el marco del informe de gestión. Por ejemplo, ¿cuál fue el rol del presidente Javier Milei y la secretaria Karina Milei en el proyecto Libra? ¿Qué vínculo tuvieron y qué hicieron en sus reuniones con los criptoempresarios Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy? Acá hay un debate muy fuerte respecto a, fundamentalmente, bueno, en qué consistieron estas visitas a Casa Rosada, que la acusación sostiene que fueron habilitadas por la propia Karina Milei. Exactamente. ¿Cómo se da esa propia dinámica de quién entra y quién deja de entrar a Casa Rosada y por qué motivos? Donde él dice, tengo que levantar una muralla, dice Exactamente, después. sí, efectivamente. Y en el caso de Hayden Davis, que fue el impulsor de toda la cripto Libra, se termina sacando una foto con el propio presidente, ¿no? Y cómo salta, si no saltaron las alarmas, no saltaron las alarmas. Hay muchas dudas respecto a, bueno, cómo va a funcionar el Ejecutivo a partir de ahora a raíz de lo que pasó con este problema. Van a haber cambios en el mecanismo de la muralla que tiene que construir el presidente con algunos empresarios. María, 10 segundos, porque me está diciendo el señor Solabarrieta que hay información sobre Milei. ¿Dónde viaja Milei? Bueno, Milei va a estar viajando al Vaticano, Pato. Esto es una información de último momento, podríamos decir. Está confirmado que va a viajar al Vaticano para participar en la ceremonia en la cual, bueno, el mundo, porque imagino muchas personas, no solamente aquellas que viven en Italia, van a estar despidiendo al Papa Francisco. Y aclaro que dentro de esta información de
preguntar, a ver, por el lado de quienes tienen que venir a responder aquí al Congreso, que decíamos aún no se sabe, están en eso, uno pregunta, bueno, la duda parte de que van a estar viajando con una delegación, de hecho lo consulté antes de saber esta noticia, si van a viajar con Milei, no, me dicen que la duda es más por el duelo. En sí, la duda de si se va a continuar con la actividad normal en referencia a esto que está contando. La inhumación de los restos del Papa Francisco serían o el día viernes o el sábado, porque por protocolo hay 4 días o 6 de velatorio los que están resolviendo. Así que la inhumación era o viernes o sábado. Bueno, diga, seguimos. Últimas preguntas, si les parecen, para tener una idea. Le piden también un informe del listado de las pymes que, según el presidente de la Nación, iban a ser beneficiarias con la operatoria de la criptomoneda del token Lira. Recuerdan que el argumento original del tuit del presidente estamos recaudando fondos para asistir a las pymes. Exactamente. Le piden también que informen los controles implementados por la UIF, la Comisión Nacional de Valores y ARCA para asegurar que las criptomonedas y otros bienes similares regularizados no provengan de actividades ilícitas, para tener una idea de que no es solamente el caso sino, bueno, las repercusiones. Un tema muy sensible porque no son preguntas políticas. No todas, no, absolutamente. Claro, no son preguntas casi personales, legales, y cualquier respuesta va a ser medida y analizada muy puntillosamente. Por Pregunta eso digo. política es: ¿qué rol tuvo Sergio Morales, supuesto experto en criptomonedas y asesor de la Comisión Nacional de Valores, en relación con el lanzamiento de la criptomoneda Libra, que termina siendo desplazado? Y la última pregunta es: ¿algún funcionario público allegado al gobierno obtuvo un beneficio económico derivado de la realización de estas reuniones con representantes de Kelleher Ventures y Keep Protocol o de la promoción de la criptomoneda Libra? Bueno, un poco de las preguntas en torno a las cuales va a girar la interpelación del día de mañana. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, parte del estudio, del trabajo previo que hizo fue a raíz de muchas de estas preguntas, y que nos enteraremos el día de mañana. Bueno, ahí estamos. Esto entonces, Guillermo Francos. Mientras tanto, digamos lo que recién estaba señalando Gonzalo, que el presidente Milei viaja a Roma para el velatorio del Papa Francisco y habrá que ver cuándo es la inhumación de los restos. El otro dato que tenemos como info hasta acá es que no va a concurrir Luis Caputo, desistió de concurrir, y el otro dato es que tampoco vendría el titular de la Comisión Nacional de Valores, y pregunta a ambos, en el caso de que Cunio Libarona venga, que me parece que va a terminar concurriendo acá, ¿eso cuándo sería? ¿También mañana? ¿O hay que... también mañana. Por lo tanto, si viene Cunio Libarona, podemos esperar una jornada bastante prolongada. Sí, va a ser muy larga. El último antecedente que fue de una interpelación que fue en el 95 en la Cámara de Diputados, que fue Domingo Cavallo, se extendió durante más de 10 horas la interpelación. Así que otra cosa que Pero Cavallo venía a ¿sabes cuál es la diferencia? Cavallo venía a defender lo propio. La verdad, Cavallo, el ministro de Economía. Quería estar interpelado, decir. Claro, a él le encantaba. Acá, para Francos es una parada complicada. Otro dato pequeño que puede aportar o no, Pato, también, ¿cuántos diputados van a querer viajar? Digo, ¿cuántos diputados van a querer viajar también a despedir al Papa Francisco? Bueno. Lo cual puede de alguna manera interrumpir, por ejemplo, el número de un quórum. Si se hace de manera masiva. No, la verdad, qué sé yo, me parece que... No lo sé, Pato. No, tenés razón. Me estoy pensando. No, coincido. Me parece que, no sé a qué diputado de la oposición se le puede ocurrir viajar a Roma y complicar el quórum de la sesión de mañana. No sé. Dependerá. Pero bueno, y puedo hacer un último comentario. Están denunciando de Bloque Encuentro Federal, que durante el fin de semana ingresaron a sus oficinas acá de la Cámara de Diputados y llevaron a cabo varios destrozos. No se robaron nada y bueno, están pidiendo que haya una investigación sobre lo sucedido. María Caferata, muchísimas gracias. Gonzalo Solabarrieta, igualmente. Enseguida la continuidad de DTV, nada más. Gracias, buenos días.